Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy es un poco especial porque os voy a hablar del nuevo ebook que he escrito sobre lectura de etiquetas. Se llama Etiquetas al desnudo, descifra los secretos de tu comida, y es un ebook, un libro electrónico que está disponible en Amazon y es una guía para aprender a leer etiquetas, como os podéis imaginar, ¿no? Por el título. Es una guía que surgió hace unos años en consulta, que yo hice un pequeño guión a mis pacientes porque querían aprender a leer etiquetas. Es algo en lo que cuando siempre aprendíamos hábitos de vida, ¿no? Cuando hacía sesiones de cambio de hábitos simplemente, pues es algo que siempre enseñaba, dedicaba una consulta entera a explicárselo a los pacientes y a partir de ahí empecé a hacer una guía que hace 2 años empecé a desarrollar, pero la he ido dejando parada pues porque al final siempre pues voy un poco con el agua al cuello. De hecho estoy grabando esto por la noche, el día anterior a que esto se publique, porque siempre voy como un poco apurada. Entonces lo he ido dejando, pero ya este verano uno de mis propósitos fue terminarlo y nada más que bueno, pues luego está toda la parte de maquetación, revisión, etcétera, que hace que la publicación sea hoy. Bueno, antes de meternos un poquito en materia de ver en lo que consiste el ebook, qué tiene, qué os voy a contar para saber si os interesa y os puede ser útil y lo queréis comprar porque además está con oferta, quiero contaros que tanto la portada como todas las ilustraciones que vais a encontrar dentro, que son una maravilla, las ha hecho todas mi amigo Adrián Borque. Y bueno, pues tiene un gran mérito porque además las hizo hace mucho y yo he sido muy pesada en tardar tanto en escribir algo. Pero bueno, dicho esto, os quiero contar un poquito qué vais a encontrar dentro y para qué es útil este ebook. Como ya os he dicho, es un ebook de lectura de etiquetas, es decir, de saber interpretar lo que significa el etiquetado nutricional de los alimentos que encontramos en el supermercado. En realidad, se supone que la ley está hecha para favorecer al consumidor y que cada vez sea más fácil de interpretar, es que ya ni siquiera leer. Pero la realidad no es esa, la realidad es que al final la industria encuentra pues aquellos recovecos, aquellas lagunas, esos vacíos legales, ¿no? O truquitos que son perfectamente legales, pero que se benefician, ¿no? Encuentran esas formas de conseguir lo que ellos quieren transmitir. Entonces es muy importante que nosotros como consumidores aprendamos a saber en qué fijarnos, en qué no, qué significa cada cosa. Y no es solo una medida de saber comer saludable, que también, sino es una forma también de saber reconocer alimentos de calidad. Es también una forma de saber diferenciar si estamos pagando a precio de carne agua o a precio de carne patata. Entonces también es una forma de no solo alimentos de calidad, sino de hacer una compra mejor y por supuesto también más saludable. Pero lo que quiero que quede claro es que adoptar una alimentación saludable no significa eliminar por completo los alimentos procesados, ni que les tengamos miedo, ni que de repente porque tú aprendas a leer etiquetas
no vuelvas a comerte jamás una galleta, ¿no? Que es lo que publicaba el otro día yo en Instagram. No quiere decir eso, quiere decir que, bueno, vamos a aprender y una vez con el conocimiento en la mano, voy a poder yo decidir si me quiero comer una cosa u otra. Y esto insisto mucho en el ebook porque es una de las cosas que me daba miedo, porque creo que saber leer etiquetas o decir si un alimento es bueno o malo se ha utilizado durante mucho tiempo, se sigue utilizando en redes sociales para demonizar, para meter miedo sobre algunos alimentos. Y me llega mucha gente a consulta que no come algunos productos incluso saludables, incluso aceite de oliva, por ejemplo, o aguacate, porque les han metido miedo con que tienen mucha grasa. Pues imagínate, no te cuento, con cosas que tienen azúcar o cosas que, bueno, que no son lo más saludable del mundo, pero no lo tenemos que hacer desde el miedo. Entonces yo eso lo he querido explicar muy bien en todo el ebook y creo que todo va un poco más enfocado a aprender la teoría, a aprender en qué nos tenemos que fijar y qué significa cada cosa, pero que por supuesto eso no quiere decir que nos volváis a comer unas galletas, unas patatas fritas o lo que os apetezca, aunque sepamos que no es lo más saludable, ¿vale? Yo siempre digo aquí que, bueno, nadie se come un donut pensando que es saludable, ¿no? Te lo comes porque te gusta y lo disfrutas y ya está. El problema es cuando te comes unas galletas o te compras unas galletas pensando que son lo más saludable del mundo, o unos cereales Especial K pensando que son lo más saludable del mundo, y resulta que no. Resulta que encima que estás haciendo un esfuerzo de comerte una cosa bastante insípida, encima no son los ingredientes lo más saludable del mundo. Entonces, eso es lo que quiero que aprendamos a través de este ebook. Así que antes de contaros todo, quiero anunciaros que a partir de hoy, durante una semana, el ebook estará en oferta en Amazon a 1,99. Es un precio, por supuesto, esto no lo vale, no es el valor real del ebook, es un precio muy, muy, muy bajo para que todos tengáis acceso a él. Es decir, si te interesa saber sobre leer etiquetas, que el precio no sea algo que te frene, no sea algo que te impida. Es una forma más de hacer llegar contenido de calidad de forma gratuita. Luego es verdad que, bueno, pues no se puede a veces tener acceso a, pues a lo mejor una consulta o algo así. Entonces yo por eso que siempre quiero crear contenido gratuito y de calidad, tanto en redes sociales como este podcast. Yo creo que es la forma en la que más lo hago y esto es una forma más. Va a ser durante una semana, luego el precio subirá, pero bueno, quería hacerlo como una forma, un guiño, pues es una especie de regalo, aunque sean casi 2 euros, no llega, pero bueno, lo que os decía, que no os limite, que si estáis interesados en esto, que 2 euros no, ya os digo que no lo vale, que a veces tenía un poco de miedo porque digo, si lo pongo a 1,99 la gente va a pensar que no es de calidad y no es por eso, es una forma de acercarlo a la forma más sencilla. Y en este episodio quiero destacaros un poquito los puntos y la forma en la que he enfocado este ebook, que es, bueno, he hecho como una estructura en la que deberíamos mirar un producto. O sea, cuando nos enfrentemos a cualquier alimento, hay diferentes trucos que tenemos que hacer. Lo primero es ignorar lo máximo posible la carátula del envase, ¿vale? La mayoría de las cosas que ocurren en esa carátula son reclamos de marketing. Palabras como, bueno, pues natural, bajo en grasa, incluso a veces nos ponen colores. Fijaos que siempre los colores rositas son cosas como más bajas en grasa, suelen ser destinadas a mujeres. Incluso a lo mejor nos aparece pues una espiga de trigo, una manzana, que también nos habla como de salud. A veces nos aparece una garrafita de una aceitera con aceite de oliva y unas olivas para indicar que tiene aceite de oliva y a lo mejor lo tiene, pero en muy poca cantidad. Esto es muy habitual, es decir, lo primero, ignorar un poquito la carátula, o sea, no dejarnos llevar por lo que está poniendo y sobre todo por los reclamos. Después, otro punto que tenemos, que es al que normalmente la gente se va a mirar, es la tabla nutricional. La tabla nutricional es esa tablita, que a veces viene en lista, pero la gran mayoría de las veces viene en una tabla, en la que nos dan la cantidad pues, de calorías, de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, de los cuales azúcares, de sal. Nos pueden venir de más cosas, ¿no? Pero eso es lo obligatorio. Y nos viene la cantidad por 100 gramos o
por una porción, lo que ellos consideren como una ración de consumo. Esto es libre, pero lo obligatorio es por 100 gramos. Entonces mucha gente se va ahí, ¿no?, a mirar. Y aquí surge una duda, porque claro, ¿cuánta grasa es la adecuada? ¿Cuánta proteína es la adecuada? ¿O cuántos azúcares o hidratos de carbono es lo adecuado? Bueno, pues es que no hay nada adecuado. Yo aquí es donde me atascaba cuando empecé a aprender a leer etiquetas hace años. Intentaba saber esto, ¿no? Yo me metía ahí y decía, bueno, ¿y qué? ¿Y cuánto es lo bueno? Hombre, pues no hay nada bueno. No va a ser lo mismo la cantidad de grasa que encontremos en un pollo como la que encontremos en un guacamole que está hecho a base de aguacate. Pues evidentemente el aguacate va a ser graso y el pollo va a tener muy poquita. Y eso no es ni bueno ni malo, es que son diferentes composiciones. El guacamole no va a tener casi nada de proteína, o nada, no lo sé, y el pollo pues sí. Es decir, ¿cuánta cantidad de cada uno de estos macronutrientes es la adecuada? No tenemos ni idea, va a depender completamente de la composición del alimento. Por eso la tabla nutricional la vamos a usar en algunos casos para algunas cosas, o incluso si eres una persona que tiene que cuadrar macronutrientes, que esto solo ocurre en personas deportistas y que se dediquen a ello y que tengan que sacar un rendimiento. Si no, creo que es completamente innecesario y es una comedura de cabeza y yo no cuadraría macronutrientes jamás, pero bueno, esto es mi opinión, ya os digo, solo es para deportistas. Si no tenemos que hacer eso, esta tabla nutricional nos va a aportar muy poquito. Ya os digo que luego en el ebook sí que os cuento en algunos momentos, pues por ejemplo, para saber detectar el azúcar libre o el azúcar añadido, pero la gran mayoría, el meollo, lo importante, está en la otra parte que nos falta del etiquetado, que es la lista de ingredientes. La lista de ingredientes es esa listita que nos aparece después de ingredientes 2 puntos, y esto parece una tontería, siempre lo digo, pero a veces aprovechan para ponernos un listado de ingredientes por otro sitio o unos ingredientes que quieren destacar. Entonces tenemos que buscar ingredientes 2 puntos y esa lista. Ahí es donde nos van a decir qué ingredientes hay. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a saber la calidad de ese producto que estamos comprando. Lo primero que tenemos que saber es que la lista de ingredientes viene por orden, se ordenan de mayor a menor en cantidad. Es decir, el primer ingrediente es el que más cantidad tiene, es el que en más cantidad se encuentra en el producto y así sucesivamente. Sí que es verdad que cuando están en una proporción muy pequeñita sí que pueden alterarse, pero bueno, eso ya nos da un poquito igual porque es tan poca cantidad que nos da igual los últimos en la lista. Esto también se va a usar por la industria con truquitos. Os lo cuento en el caso del azúcar, por ejemplo. Si yo ya sé que si el primer ingrediente es azúcar, pues lo que va a hacer la industria es decir, bueno, pues como el azúcar tiene 15.000 millones de sinónimos, que os los pongo todos en el ebook, pues lo que hago es, en vez de añadir todo sacarosa, pues lo que hago es añadir jarabe de maíz, otra sacarosa, diferentes tipos de azúcares, que lo que hacen es que bajen en el puesto, es decir, que de repente luego me aparezcan muchos, pero que el primer ingrediente no sea azúcar. Ese es un truquito bastante fácil, pero que a lo mejor nos puede despistar y nos puede hacer pensar que no, que el azúcar no está en la primera lista, el primero en la lista. Que esto se ha ido cambiando durante los últimos años, cuando la industria se ha ido dando cuenta que los consumidores cada vez sabían más y sabían interpretar. Entonces, a poco que sepamos que la lista de ingredientes viene en orden, si yo la miro y el primer ingrediente es azúcar, pues ya me va a echar un poquito para atrás. Y en cambio, de la otra manera, pues a lo mejor pues cuela a alguna persona más o a quien no lo mire. Para saber identificar si estos ingredientes que tenemos en la lista son buenos o no, es un poco complicado porque primero que tenemos que saber es qué tiene que tener cada uno de los productos en su lista de ingredientes. Si por ejemplo compramos un pisto o una crema de verduras, pues sí que puede ser un poquito más sencillo pensar cómo haría yo un pisto en mi casa, ¿no? ¿Cómo haría yo una crema de verduras? Y si por ejemplo veo, pues yo qué sé, algo sencillo, aceite de girasol, yo digo, bueno, yo en mi casa no pongo aceite de girasol, pues ya sabemos, ¿no? O aceite de palma, pues oye, no es algo que yo suelo incluir. Ya nos puede estar indicando la calidad de los ingredientes. Además, en el ebook os he puesto una lista de ingredientes que debemos evitar.
como os decía, pues, y cómo reconocerlos, pues los azúcares, y os cuento todos los tipos de azúcares que hay, los aceites refinados, os hablo también de aditivos, sobre todo los que más tenemos que evitar, que yo siempre lo digo, ¿no? Pues los colorantes, los aromas. A mí me da igual que un alimento sea de un color u otro, es que es completamente innecesario añadir esto. ¿Que algunos conservadores son necesarios? Pues sí, porque la seguridad alimentaria es muy importante, pero el color, el aroma, el potenciador del sabor son cosas completamente innecesarias y que además tienen consecuencias sobre la salud. Y luego, como os decía, pues lo que he hecho ha sido desglosar todos los tipos de alimentos que hay, pues por ejemplo, lácteos y los diferentes lácteos, y os cuento qué podemos encontrar y truquitos o qué evitar en cada uno de ellos. Verduras, pues hablamos de verduras congeladas, en botes, cocinadas, ya listas para consumir, como puede ser un puré, un gazpacho, en qué nos tenemos que fijar. Y así con todos los alimentos todos los grupos de alimentos que se me han ido ocurriendo, entendiendo qué tenemos que ver, qué cosas son comunes, pues porque, por ejemplo, en unas verduras en conserva va a ser muy sencillo, muy fácil, muy común encontrarnos un conservador, no un conservante, una E. Y a lo mejor ya nos asusta, una E ya pensamos que es malo. En cambio, la mayoría de las veces es ácido ascórbico, por lo tanto es algo muy seguro. Pues que ya sepamos que ¿qué nos podemos encontrar en un bote de verduras? Pues normalmente es agua, sal y ácido ascórbico. Pues sé perfectamente, y os lo cuento, que esas verduras son de muy buena calidad, que lo único que tengo que hacer es lavarlas, escurrirlas, echarles un poquito de agua si tienen mucha sal y ya está, y ya tengo unas verduras de muy buena calidad. En cambio, si le encuentro a las conservas, por ejemplo, los sulfitos, os cuento que estos sulfitos, aunque son conservantes, sí que son un poquito irritantes y para personas muy sensibles, pues a lo mejor les puede irritar. Entonces, bueno, aquí no me da tiempo, evidentemente, a contaros todo, que para eso he escrito un ebook, pero que entendáis cómo es el ebook, el desglose de todo, de forma que la primera parte es un poco más teórica y la última parte quiero que la uséis como guía. Que si algún día decís, bueno, pues cómo se leían o qué tenía que fijarme yo en las aceitunas, que os vayáis a la parte de conservas, de aceitunas y que ahí tengáis toda la información. Y también lo importante de todo esto es que si algún alimento surge nuevo, de repente sale un producto diferente, porque claro, no sirve de nada decirte este sí, este no. La idea es que tú con esta teoría tú puedas llevarlo a la práctica siempre, sin tener que recurrir a aplicaciones, de las que, por cierto, también os hablo en el ebook. En desgloso las diferentes aplicaciones que hay, qué algoritmo o qué método de clasificación usan y cuál es su limitación. Mi objetivo es que no necesitéis a ninguna aplicación, porque cada una va a tener un criterio y yo quiero que el criterio lo tengáis vosotros. No es lo mismo si yo quiero pues no comer lactosa, por ejemplo, porque soy intolerante, a otra persona que a lo mejor lo que no quiere comer es otra cosa o que quiere solo alimentos de calidad que no tengan ningún tipo de aditivo. Pues la aplicación nos va a decir eso, porque va a considerar saludable o correcto o apto o como lo pongan, según sus criterios, según sus algoritmos. Y yo quiero que vosotros seáis vuestros propios algoritmos y que en función no solo de vosotros mismos, sino del momento en el que estéis, elijáis si es correcto o no. Porque, bueno, pues hay veces leo cosas que digo, bueno, pues a lo mejor yo qué sé. Hacemos una cena en casa y compramos patatas fritas, a lo mejor leo los ingredientes por curiosidad. Eso no quiere decir que no me lo vaya a comer, ¿no? Porque a lo mejor ese criterio ese día es que voy a usar un aceite refinado, no me importa. Pero que tengamos ese criterio sin que nos lo diga una aplicación. Eso es lo más importante y es como el objetivo final que tiene este ebook. Así que creo que con esto tenemos todo. Te recuerdo que, claro, si esto lo escuchas el día 12 de diciembre, tenéis una semana entera que va a estar a 1,99 en Amazon. Busca etiquetas al desnudo y te va a aparecer. Es una portada azul preciosa de Adrián Borque, también te lo recuerdo de nuevo, porque si necesitas un ilustrador, él es la persona. Y nada, que espero que esta guía te ayude un poquito a mejorar tu relación con la comida, que te inspire a aprender a leer etiquetas con confianza, sin agobios, sin que
un alimento o un producto que no sea del todo saludable te genere ansiedad ni miedo. Y pues que compartas este episodio si crees que esto le puede ser interesante a alguien, y si no es el episodio, que le compartas directamente el enlace de Amazon a quien creas que se pueda interesar en este ebook y aprovechar esta oferta, que ya os digo que la barrera del dinero no lo es. Como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.